Buenos días, hermanos y hermanas. Algunos buenos días. Gracias al Señor por esta mañana preciosa en su presencia. Gracias al Señor por una vez más tener este privilegio de hacer memoria juntos de Él, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer ahí algunos versículos. Las ocasiones anteriores en que estuve compartiendo aquí, estuvimos hablando acerca del Evangelio y vamos a tratar de proseguir en esa línea de Jeremías 29. Vamos a proseguir en esa misma línea, hablando todavía un poco más acerca de la importancia fundamental del Evangelio para la iglesia. Jeremías 29. Versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Vamos a saltar hasta el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, venimos una vez más a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Una vez más te damos gracias por esta mañana de reunión, de comunión, y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda venir para conducirnos a toda la verdad. Que Él abra los ojos de nuestro corazón, que abra nuestros oídos, para estar atentos a tu voz, a tu palabra que nos renueva, tu palabra que nos transforma, tu palabra que nos vivifica. ¿Cuánto necesitamos oír tu voz, Señor? Constantemente, que tu palabra sea esta mañana, venga sobre nosotros como la lluvia sobre la tierra reseca y renueve nuestro corazón, renueve nuestra mente, renueve todo nuestro ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 El pasaje que acabamos de leer tiene que ver con el tiempo en que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino contra Jerusalén. Vino en 3 oportunidades, y la primera oportunidad llevó cautivo a un grupo de personas, de judíos de Jerusalén a Babilonia. Finalmente, ustedes saben, en la tercera oportunidad vino y destruyó Jerusalén, pero antes él tomó varios grupos de cautivos. Y entre esos grupos de cautivos estaban personas como Daniel o como Ezequiel y otros que aparecen después en la Escritura. Entonces, esta carta que el profeta escribe de parte del Señor, esta es una carta que el Señor le instruyó a Jeremías, el Señor instruyó a Jeremías para escribirla y enviarla a los cautivos principalmente, que estaban en Babilonia. Ustedes saben, Babilonia era la capital del imperio babilónico, la ciudad más poderosa de su tiempo, una ciudad completamente pagana, una ciudad que había causado mucho sufrimiento y mucho dolor a la nación de Israel. Había sido usada por Dios como un instrumento también del juicio de Dios por causa del pecado del reino de Judá, y cuya capital era Jerusalén. Y este grupo de judíos había sido llevados allá, imagínense, desarraigados de su tierra, desarraigados de su familia, desarraigados de todo lo que habían conocido, desarraigados de la tierra que Dios les había dado. Recuerden que la relación de Dios con Israel pasaba por la tierra.
La tierra, la posesión de la tierra significaba el beneplácito, el favor, el amor de Dios hacia ellos. Entonces, perder la tierra era terrible para ellos, ser desarraigados de su tierra y llevados a otra tierra. Para cualquiera, incluso para nosotros, si nos tomaran de nuestra tierra y nos llevaran a otro país, a otra cultura, a otro mundo, imagínense el choque terrible, y sobre todo si es a la fuerza. Esto le había ocurrido. Por eso después ellos llegaron a ser llamados la diáspora. Ese es el nombre que se dieron a sí mismos los judíos expatriados, la diáspora, que es la palabra que aparece allí en 1 de Pedro 1:1, a los expatriados de la dispersión, a la diáspora, que tiene que ver con las personas que no tienen patria, que han sido arrancadas a la fuerza, a los exiliados. Ya nosotros tenemos en Chile historias de exiliados. Las personas que fueron arrancadas de su tierra, pero en este caso por un poder enemigo que los tomó y los llevó fuera, y los instaló en otro lugar, en otro mundo, en otra cultura, una cultura pagana, una cultura idólatra, rodeados de dioses, donde no había referencias alguna respecto al verdadero Dios, no había conocimiento de Dios. Idolatría por todos lados. Imagínense entonces lo crítico, lo terrible que fue para ellos toda esa experiencia. Y esta ciudad donde fueron llevados cautivos era culpable, era la causa de todos sus males, de todos sus sufrimientos. Podían haber sentido naturalmente y con justicia quizás un sentimiento de profundo rechazo y quizás de odio hacia la ciudad que los había arrancado la fuerza de su tierra. Y los había arrancado con violencia, y probablemente en el proceso muchas de sus personas más queridas y amadas habían sido muertas y asesinadas. Y estaban allí. Entonces, obviamente, la reacción automática del corazón frente a la adversidad, frente a los problemas, a las grandes crisis de la vida, sobre todo cuando esas crisis no son meramente personales, sino que son crisis que afectan a la sociedad, a la vida, al entorno, a la comunidad en la que vivimos, es deprimirse, es angustiarse, es perder el sentido del futuro, es sentir que ya no hay futuro. Y que por lo tanto, ¿de qué vale casarse, ¿no es cierto?, y continuar con la vida si el futuro se ve tan oscuro, tan negro, tan amenazante, si no hay un futuro, en realidad? Porque bien podrían ellos pensar, ¿de qué sirve prosperar si estamos lejos de nuestra tierra? Recuerden el Salmo que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Bueno, eso es lo que les pasaba a ellos. O si pudiéramos volver. Entonces, pero no podían. Junto a los sauces, debajo de los sauces, colgamos nuestras armas. No quisieron cantar más, no había más alegría. Eso les pasaba. Entonces el Señor les envía una carta por medio de Jeremías. El mismo Dios que los había hecho transportar, les dice, ustedes están aquí porque yo los traje hasta acá. Y hay un propósito del Señor para todo esto. Y les dice que no se depriman, que no se angustien, que no dejen que la tristeza, la angustia, la desesperanza los consuma, los aplaste y les impida seguir adelante, sino que continúen con sus vidas, porque el Señor está con ellos. Aún ahí está el Señor con ellos. Yo estoy con vosotros, les dice el Señor, y ustedes entonces sigan adelante, continúen con lo que yo les encomendé hacer, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Es decir, hagan una vida como yo les enseñé. Sigan adelante con sus vidas. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí. En ese lugar, multiplíquense, crezcan, sigan creciendo. Y no os disminuyáis. Y fíjese el versículo 7. Y procurad, y esto es lo que tiene que haber sonado desconcertante para los judíos, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Aquí vamos a hacer una conexión con el Evangelio. Babilonia, en la Biblia, no es cualquier ciudad. Es una ciudad real, histórica, una gran ciudad, capital del imperio babilónico, pero a la vez tiene un significado, una tipología espiritual. Babilonia representa la ciudad enemiga de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Es la ciudad que los hombres construyen en rebelión contra Dios, para oponerse a Dios y a la voluntad de Dios. El origen de Babilonia fue Babel, allá en el tiempo posterior al diluvio, cuando los hombres se juntaron en rebelión contra Dios y dijeron, hagámonos un nombre.
y construyamos una torre que llegue al cielo, ¿se acuerdan? Es decir, hagámonos fuertes en nosotros mismos, en rebelión contra Dios. Hagámonos un nombre por nosotros mismos. Eso esa es básicamente la esencia de esta ciudad. Y esa ciudad continúa presente en la historia del mundo, repito, como una tipología espiritual, y aparece otra vez en Apocalipsis, ¿no es cierto? La ciudad, la gran Babilonia, la madre, dice allí, de todas las rameras y abominaciones. Abominaciones significa idolatrías. Es la madre de todas las idolatrías de los falsos dioses de la tierra. Justamente Alfonso nos recordaba estos falsos dioses que esclavizan la vida humana. Babilonia es la madre de todos esos dioses, dice la Escritura. Entonces, espiritualmente representa aquello que el hombre fabrica, aquella ciudad que el hombre construye en rebelión contra Dios. Aquella ciudad donde los hombres se agrupan, se reúnen, pero en un estado de rebelión contra Dios. Y construyen su propio camino, construyen sus propios dioses, se postran a ellos y promueven sus falsos dioses para someter la vida humana a ese estilo de vida rebelde contra Dios. Eso es Babilonia en la Escritura. Por lo tanto, suena muy extraño que el profeta les diga, que el Señor les diga a través del profeta, procurad la paz de esa ciudad. Porque la palabra paz que usa allí la Escritura, la palabra hebrea paz, es shalom, que significa mucho más de lo que nosotros queremos decir con paz hoy día. No significa meramente, la paz no significa para los hebreos, y la palabra shalom que se usa aquí, no significa meramente tranquilidad mental o tranquilidad personal. Uno a veces entiende paz como es, una especie de un estado psicológico de tranquilidad, de calma, o algo parecido, o paz, un estado de tranquilidad en la vida humana. No es tranquilidad, es mucho, mucho más que eso. Shalom, la palabra shalom tiene que ver con la perfecta armonía de todas las partes. Eso significa en hebreo. La perfecta armonía de todas las partes. Imagínese por ejemplo, una máquina que tiene muchas partes que tienen que funcionar todas de acuerdo, armoniosamente, para que la máquina funcione. Si una de las partes empieza a funcionar mal, ¿qué le pasa a la máquina? Se para, no funciona, se pierde la salud. Ese es el sentido. Entonces la máquina ya no sirve, ya no funciona como debiera y ya no cumple el propósito para el cual fue creada, fue diseñada. Entonces, shalom significa eso, es la perfecta armonía que produce el florecimiento, el bienestar pleno de la vida humana. La perfecta alegría de la vida humana. Por eso, cuando se describe la venida del reino de Dios, se describe en términos de la shalom de Dios, la paz de Dios. Entonces, esta paz es la paz de Dios. Entonces, ¿por qué el profeta le dice a Israel, a su pueblo, que procure la shalom de esa ciudad? Fíjese que si shalom representa la perfecta armonía o integración de todas las partes, ¿qué es lo que causa la desintegración de la vida humana? Imagínense que la vida humana es como un tapiz, ¿no es cierto?, donde todos los hilos están entrelazados unos con otros para formar un todo coherente, armonioso y completo. Pero si ese tapiz se empieza a descomponer en algunas partes, a deshilachar, se empiezan a perder los hilos, ¿qué pasa con el tapiz? Empieza a perder su forma, su figura, su sentido. La vida humana entonces es como un tapiz. Dios creó la vida humana como un tapiz armonioso. Pero el punto de partida, por decir así, la hebra que da unidad al todo, es la relación del hombre con Dios. Es decir, el primer elemento que produce la armonía total de la vida humana es nuestra relación con Dios, es nuestra dependencia de Dios. Fuimos creados para estar bajo la autoridad, bajo el reino de Dios. Entonces, cuando no hay gobierno de Dios sobre la vida humana se descompone. El tapiz se empieza a descomponer. En términos puramente humanos uno lo entiende fácilmente. Piense que, por ejemplo, tocando un tema contingente, cuando un equipo de fútbol empieza a jugar mal, uno inmediatamente se da cuenta que el problema es falta de liderazgo, de dirección. Pero si llega un buen entrenador, inmediatamente se arregla y todo el mundo empieza a jugar bien de nuevo. O una empresa que empieza a funcionar mal, que empieza a tener malos resultados, llega un nuevo gerente, pone orden, pone liderazgo y logra aunar a las partes, porque normalmente lo que se produce, ¿no es cierto?, cuando se empieza a componer el tejido de la vida humana, en todo orden de cosas, es que las personas empiezan a
a dividirse unas de otras, a tener conflictos unas con otras, y entonces se hace inviable cualquier proyecto para la vida humana. Entonces, las personas que son capaces de gobernar o dirigir bien son aquellas que logran armonizarlos a todos otra vez en pos de una causa, de un objetivo, de una visión común. Y entonces, otra vez comienza a florecer la vida humana. ¿Se entiende? Eso es una cosa muy simple. Ahora, imagínense lo que significa entonces perder el gobierno de Dios. Se hace imposible para los hombres alcanzar la plenitud de su vida. Entonces, el primer elemento es esa pérdida de esa relación, de esa comunión, de esa dependencia del gobierno de Dios. El pecado actúa como un elemento desintegrador de la vida humana. Lo primero que hace es separarnos de Dios. Entonces, fíjese que el tejido de la vida humana empieza a descomponerse. Primero nos separamos de Dios. El resultado de esa separación de Dios es un sentimiento de vergüenza, de culpa. Y luego intentamos ocultar esa culpa racionalizándola, inventando, ¿no es cierto?, justificaciones para la culpa, pero la culpa sigue allí. Sabemos lo que es bueno, pero somos incapaces de hacerlo. O no lo hacemos, ofendemos a Dios y vivimos con culpa. Y se pierde la paz, se pierde la shalom. Ya no hay paz. Ya no hay paz en el corazón. Ya no podemos vivir en paz. En segundo lugar, el pecado nos afecta en nuestra relación con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque debido a la pérdida del poder integrador, de la presencia de Dios y del reino de Dios en la vida humana misma empieza a descomponerse, empieza a fragmentarse. El alma humana se fragmenta porque las diferentes componentes del alma empiezan en lugar de estar integrados y armonizados, comienzan a luchar unos con otros. Comienzan a tener conflictos. La mente tiene conflicto con las emociones no se ponen de acuerdo con la voluntad. La conciencia moral nos acusa, la razón actúa para oponerse a la conciencia y así. Es decir, nuestra alma se fractura y se pierde la paz interior. Ya no hay paz. Pero también afecta a nuestras relaciones unos con otros. El pecado nos vuelve egocéntricos, egoístas, nos pone hace que sintamos que somos el centro y que nuestros deseos son el centro de todo, y eso nos pone en conflicto con los demás. Y ya no somos capaces de vivir en relación correcta con los demás. Las familias se fragmentan. Los amigos se separan. Las sociedades se fragmentan, se dividen. La comunidad humana sufre. Efecto del pecado. Y la vida humana entonces se vuelve anárquica y se vuelve imposible que la vida humana florezca en esa situación. Se fragmentan las sociedades, se fragmenta la relación de los hombres con los hombres y finalmente se daña nuestra relación con la naturaleza, con la creación de Dios. Eso también es un efecto del pecado. El pecado en ese sentido actúa también sobre nuestro cuerpo y se pierde la shalom, la paz, no solo del alma, no solo de la sociedad, sino que del mismo cuerpo. ¿Qué pasa cuando las diferentes partes del cuerpo ya no se someten, no se ordenan unas con otras? El cuerpo se enferma y empieza a desintegrarse y literalmente se despedaza y muere porque ha perdido la shalom de Dios. ¿Se entienden los efectos? Entonces, ese es el efecto del pecado. El pecado nos roba esa shalom de la que habla la Escritura. La destruye la armonía profunda con la cual Dios creó el tejido de la vida humana. Entonces, por eso en la Escritura nosotros tenemos dos ciudades. Una ciudad es la ciudad de los hombres, que no tiene paz. La Escritura dice: los impíos son como las ondas del mar, que no pueden estarse quietas. No hay paz, dice Isaías, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, no puede haber paz. Porque aquello que produce, el único poder que puede producir la paz completa para la vida humana, es el poder de Dios, es el reino de Dios. Y si Dios está ausente de la vida humana, entonces no hay paz, no puede haber paz. Y por eso esta ciudad, Babilonia, es una ciudad que no tiene paz. Puede tener riqueza, puede tener poder, puede tener éxito, puede tenerlo todo, pero paz es algo que no va a encontrar. La vida humana está fragmentada, está fracturada, por causa de la rebelión de esa ciudad contra Dios. Pero el propósito de Dios para la vida humana no se pierde por causa de la rebelión. Entonces, Dios envió a su pueblo allí, y fíjese, les dice, los envió con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que pudiesen ser agentes de la paz de Dios en esa ciudad. Agentes de la shalom de Dios, que trae esa reintegración de la vida humana con Dios, consigo misma, con los otros y con la creación de Dios.
Y entonces viene el florecimiento, la plenitud de la vida humana. Por supuesto, en la Escritura no hay ninguna indicación de que la paz pueda ser lograda completamente en este mundo. No. No hasta que venga el Señor, no hasta que venga el príncipe de paz, habrá paz en el sentido pleno para la humanidad. No la habrá. Pero sí se puede ayudar, sí se puede traer, ser agentes de la paz de Dios en un mundo que no tiene paz. Y por eso dice, no solo dice procurar ahí significa buscar la paz de esa ciudad, sino que también dice, y orad por ella el Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Entonces el Señor nos puso en el mundo para ser agentes de esa shalom de Dios, de la shalom de Dios. Observe lo que dice, hablando de esa misma paz, Isaías capítulo 9. Sí, vamos a ir viendo eso, todavía no vayamos tan rápido. Isaías 9. Fíjese cuando habla del Señor Jesús, de la venida del Señor Jesús. Dice, versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. O sea, aquí está hablando de una batalla, ¿no es cierto? De la batalla que caracteriza la falta de paz en la vida humana. La guerra es la expresión máxima, ¿no es cierto?, de la pérdida de la paz entre los seres humanos. Bueno, todo calzado que lleva guerrero en la batalla, todo manto revolcado en sangre será, ¿qué pasa? Se terminará, es una metáfora para decir, terminará la guerra. Será el fin de la contienda, el fin del odio, de la agresión de los hombres contra los hombres, el fin de la desarmonía de los hombres. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y observe la última frase, príncipe de paz. Es el príncipe de paz, es el que trae la paz, la shalom de Dios. Observe cómo sigue, lo dilatado de su imperio y la paz, otra vez, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos. Para este niño que habría de nacer sería el príncipe de paz, el que traería la paz, la reconciliación profunda de todas las cosas con Dios y consigo mismas y entre sí. Esa es la paz de Dios. Esa es la paz que solo Jesucristo podría traer. Él traerá la paz que reconciliará a los hombres con Dios y luego los reconciliará consigo mismos, unos con otros, y los reconciliará con la creación de Dios. Es el hacedor de la paz. Esa shalom, que es lo que permitirá entonces el bienestar, el florecimiento pleno de la vida humana. Ahora, esa es la promesa de Cristo. Entonces, cuando uno lee la carta de Jeremías a Babilonia, uno descubre que precisamente en sentido tipológico, nosotros somos como aquellos cautivos de Babilonia. Estamos en un mundo que no es nuestro hogar, que no es nuestra patria, por eso también Pedro, el 1 Pedro 1.1 dice que nosotros somos la diáspora, los expatriados de la dispersión. La iglesia es la verdadera diáspora, es decir, aquellos que están fuera de su patria, aquellos que no viven en su patria, sino que vivimos en una ciudad ajena, distinta, una ciudad rebelde en muchos sentidos a Dios. Eso es el mundo, es una figura del mundo. Pero literalmente, la mayoría de los cristianos, bueno, los que estamos aquí, y la mayoría de los cristianos del mundo, viven en ciudades, no viven en el campo. Hoy día el 80-90% de la población mundial vive en las ciudades. Entonces todos nosotros vivimos en ciudades que están ejemplificadas por esta forma de vida agitada, apurada, una forma de vida intensamente comunitaria, en el sentido de muchas personas viviendo cerca, juntas, las unas con la otra, haciendo cosas juntas, y por lo tanto las ciudades son lugares donde se presta para el florecimiento de lo peor y de lo mejor de la vida humana. Porque los hombres cuando están juntos pueden hacer muchas cosas buenas. La capacidad de crear cosas buenas cuando estamos juntos es mucho mayor que cuando estamos separados.
pero la capacidad de hacer cosas malas también se multiplica exponencialmente cuando estamos juntos. Entonces las ciudades representan esta especie de ambivalencia entre lo mejor y lo peor. Pero lo que es interesante en la Escritura, que la visión de Dios para la vida humana culmina en una ciudad. Es decir, no es que Dios, porque por ejemplo, para que tengan, uno pudiera decir, capaz que las ciudades son algo esencialmente malo y lo que el Señor quiere es eliminar las ciudades. La ciudad en sí, la ciudad es una construcción humana y que no tiene nada de bueno, pero esa no es la visión de la Escritura. Es cierto que la primera ciudad fue edificada por los descendientes de Caín. Fue Caín el primero que edificó una ciudad, ¿verdad? Y luego entonces sus descendientes continuaron. Y si uno continuaron edificando la ciudad, y uno ve que esa ciudad fue el comienzo de la cultura y de la civilización humana más desarrollada. Mientras los hombres viven aislados unos de otros, como cazadores o recolectores, como las personas que viven en el campo, no son capaces de crear civilización y cultura, pero cuando se reúnen, entonces sí, empieza a florecer la civilización y la cultura. Y allí en la ciudad de Caín surgieron los músicos, surgieron las artes, surgieron una serie de técnicas propias de la civilización humana, pero también fueron los primeros en construir espadas y armas. Las dos cosas, lo bueno y lo malo. Ahora, es súper importante para entender esto, comprender lo que los teólogos llaman la gracia común. ¿Qué es la gracia común? La gracia común significa que todos los hombres, porque somos hechos a imagen de Dios, somos portadores de la imagen de Dios, aunque dañada por el pecado, todavía hay muchas cosas de la imagen de Dios que permanecen en nosotros. Eso es lo que los teólogos llaman la gracia común. Y esa gracia se manifiesta en que todavía somos capaces de construir cosas buenas, aún sin conocer a Dios, sin tener conocimiento de Dios como un resabio, un residuo de la imagen que llevamos. Es inevitable. Somos capaces de crear, de producir cosas buenas. Y las ciudades, la ciudad humana tiene esa mezcla de la gracia común con el pecado que también está enraizado en la vida humana. Pero hay una ciudad que Dios está edificando en la historia de los hombres. Y esa ciudad, que es la ciudad de Dios, no la está edificando en otro lugar, sino que la está edificando aquí y ahora, aunque viene del cielo y finalmente desciende del cielo, pero el sentido allí es que es una obra que Dios hace, no que el hombre hace, sino una obra que Dios hace, pero la hace en los hombres y con los hombres. En medio de la historia humana, Dios comienza a construir su propia ciudad. Y la historia humana entonces culmina con la ciudad de Dios. La ciudad del hombre será destruida y la ciudad de Dios permanecerá eternamente. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Y Babilonia termina destruida por las mismas fuerzas a las cuales ella se aferra. Ahora, ¿por qué es importante comprender esto? Porque ¿cómo podemos relacionarnos entonces con la ciudad que nos rodea, con la ciudad de los hombres? ¿Qué debemos hacer? ¿Darle la espalda? ¿Escondernos? Por ejemplo, en el caso de los judíos, la tentación enorme era, ¿no es cierto?, replegarse en un gueto. Un gueto, ¿no es cierto?, es un barrio de una ciudad donde las personas se encierran para vivir su propia vida, ajenos a la marcha de la ciudad, completamente separados, aislados del resto de la ciudad, sin ninguna influencia, tratando de tener el menor contacto posible, la menor contaminación posible, ese sería un camino, y dejar que la ciudad de los hombres siga su curso, siga su marcha. Otra opción sería, ir y tratar de apoderarse de la cultura de la ciudad, o transformar completamente la cultura de la ciudad, o convertir la ciudad de los hombres en la ciudad de Dios, como intentó hacerlo Juan Calvino por allá por el siglo XVI en Ginebra, hacer de Ginebra una teocracia, una ciudad gobernada por el reino de Dios. No resultó. Nunca va a resultar. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni esconderse, ni apoderarse y tratar de convertir la ciudad de los hombres en la ciudad de Dios. No. Sino que lo que la Escritura nos enseña es que ambas ciudades van a convivir hasta el final de la historia. Las dos van a convivir. Y que la función nuestra es, los que somos del Señor, los que pertenecemos a la ciudad de Dios, es es buscar la paz de Dios para la ciudad de los hombres hasta donde sea posible. O sea, impedir o tratar de eliminar los efectos del pecado y del mal sobre la vida humana. Ahora, esa convivencia, por supuesto, no siempre es pacífica, en el sentido que muchas veces nos afecta profundamente. Es solo mirar la historia de los judíos y darse cuenta que era una situación muy difícil para ellos.
Pero el Señor les dijo, prosperen allí. Y uno tiene la historia, por ejemplo, la trayectoria de uno de ellos como Daniel, ¿cierto? Que logró, fue puesto en el lugar del poder y de la influencia política, y allí prosperó, sirviendo al Señor hasta que finalmente se convirtió en un hombre extremadamente influyente. Y desde esa posición pudo ayudar a la paz de la ciudad, de su nación, de su pueblo, etc. Entonces, ese fue lo que el Señor les dijo: continúen viviendo allí, en esa ciudad. San Agustín, que vivió por ahí por el siglo V después de Cristo y fue el teólogo más influyente en la historia de la Iglesia durante 1000 años, vivió al final de un tiempo de crisis también, de una enorme crisis social, política, económica. Una civilización entera, la civilización romana, greco-romana, se derrumbó mientras él estaba vivo. O sea, el colapso entero del orden social. Algo que ninguno de nosotros siquiera se imagina lo que podría significar. Imagínense que un día para otro colapsa el sistema de vida, colapsa la civilización. Ya no hay más cortes de justicia, ya no hay más magistrados, ya no hay más policía, los caminos quedan abandonados, los ladrones se apoderan de los caminos, ya no hay más un gobierno centralizado, la anarquía se apodera de las ciudades y de los pueblos. Eso le pasó a San Agustín. Ese tiempo le tocó vivir a San Agustín. Y cada uno se refugió en su feudo, se atrincheró con sus soldados, y la vida humana retrocedió 1000 años en términos de civilización. Y entramos en la época llamada la Edad Oscura, la Edad Media. Entonces, San Agustín en ese tiempo que estaba viendo el colapso, porque los pueblos invasores, los bárbaros habían entrado en el Imperio Romano se estaba desmoronando por dentro debido a la corrupción moral, política del imperio. Y a él le tocó ese tiempo. Y en ese tiempo, cuando él veía el colapso de una civilización entera, no sin una falta de ironía en todo este sentido, en todo este asunto. Porque recuerden esta idea de que algunos cristianos creen que lo que debemos hacer es apoderarnos de la ciudad humana y tomar el control de ella y convertirla en el reino de Dios. Bueno, eso había pasado 50 años antes de San Agustín. El emperador Justiniano, que era un emperador cristiano, el emperador romano, para muchos cristianos representó la encarnación de ese ideal, la posibilidad de establecer el reino de Dios sobre el imperio. Porque era un emperador cristiano y en términos de territorio abarcó el mayor territorio de la historia del imperio, de influencia. Pero en 50 años no quedaba nada de eso. No quedaba nada. Entonces San Agustín escribió un libro que se llama La ciudad de Dios, donde él habla justamente de esto, de que en la historia de la humanidad hay dos ciudades que son enemigas, que están opuestas las unas con la otra: la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. La ciudad de Dios es la ciudad de los hombres. El centro de esa ciudad es el amor a Dios. Las personas que construyen esa ciudad son aquellas que aman a Dios y a Jesucristo. Y la ciudad de los hombres está construida en base al amor del hombre por sí mismo. O sea, la ciudad de Dios se construye allí donde los hombres aman a Dios por encima de todas las cosas, y la ciudad del hombre, allí donde los hombres se aman a sí mismos por encima de todas las cosas. Y estas dos ciudades, dice, están juntas y crecen juntas. Pero entonces, la esperanza, el futuro de la humanidad, la Shalom, no está en la ciudad de los hombres, sino en la ciudad de Dios. Y aunque una civilización entera se derrumbe, dijo San Agustín, todavía la ciudad de Dios permanecerá. Y entonces habrá futuro para la historia de la humanidad, mientras la ciudad de Dios esté aquí. Esa ciudad de Dios es la iglesia. Es la iglesia. No es que la iglesia no es la iglesia en términos institucionales, no es la iglesia en términos jerárquicos, como después la iglesia católica lo entendió en la Edad Media, como que la jerarquía, la institución misma era, no es. Pero la iglesia, como la expresión de la mente y el corazón de Dios respecto a la vida humana, es la ciudad de Dios. Por eso, si uno sigue la trayectoria de cómo se va revelando la ciudad de Dios en la Escritura, usted se va a dar cuenta que al principio aparece la ciudad de los hombres. Pero luego, en el Éxodo, y en el tiempo del Éxodo, cuando los israelitas salen de Egipto, la ciudad de los hombres, y inician su peregrinación hacia la tierra prometida, Dios por primera vez les habla de algo llamado las ciudades de refugio. ¿Recuerdan eso? Las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio representan la visión de una ciudad que sirve como protección de la vida humana. O sea, ya no se ve la ciudad como algo meramente negativo, sino como algo que sirve para proteger la vida humana. Y finalmente tenemos la ciudad de Dios en Jerusalén, Sion, la ciudad que Dios construye según su voluntad y su propósito.
Entonces tenemos estas dos ciudades en conflicto, pero a la vez que crecen una al lado de la otra. Y Dios nos manda a procurar la paz. Entonces la pregunta es, ¿cómo procuramos la paz de la ciudad? Vamos a aterrizarlo más concretamente. ¿Cómo buscamos la paz de esta ciudad como iglesia? ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces me gustaría proponer, de acuerdo a la Escritura, 3 cosas que la iglesia está llamada a hacer por el Señor, para ser un agente de la paz de Dios en el mundo. La primera, la más importante, que da lugar a todo lo otro, es el Evangelio de la paz. Observe con atención lo que dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, la shalom de Dios, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Observe aquí que el profeta está hablando de aquel que anuncia, que trae un evangelio, que trae una buena nueva. Recuerden que dijimos que el evangelio es una buena noticia, una noticia que cambia la vida humana, que cambia el curso de la vida humana, de una vida individual o colectiva, que cambia la historia. Una gran noticia, algo extremadamente bueno ha ocurrido. Eso es un evangelio en términos generales. El evangelio nos dice entonces que algo ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido aquí en términos de Isaías es que hay buenas noticias. ¿De qué? De que hay buenas nuevas de paz. Es el que anuncia la paz. Y anunciar la paz aquí significa que anuncia la reconciliación. El evangelio es la reconciliación. Es el evangelio que reconcilia al hombre, en primer lugar, con Dios. Porque la paz se pierde, en primer lugar, cuando el hombre se rebela contra Dios. Cuando se fractura o se destruye la relación del hombre con Dios. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir para que se restablezca la paz en la vida humana, esa shalom, ese bienestar, esa armonía, es que el hombre se reconcilie con Dios. Y el evangelio es lo único que puede reconciliar al hombre con Dios y restaurar la paz en el corazón humano. De esa paz restaurada brota la restauración de la vida humana consigo misma, del alma consigo misma. Se restaura la relación del hombre con el hombre. ¿Recuerdan cuando se habla del Señor Jesucristo? Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es lo que hace el evangelio. Él restaura, el Señor restaurará la relación de los hombres con los hombres, que están destruidas, fracturadas por causa del pecado. Restaura la relación no solo de las familias, sino de la sociedad, de la comunidad, y finalmente tiene el poder inclusive de restaurar la relación del hombre con la creación. Eso es lo que hace el evangelio. Por eso es el evangelio de la paz. Fíjese usted que así lo dice también Pablo en Colosenses capítulo 1. Versículo 20, perdón. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, ¿quién efectuó la reconciliación? Es el Señor Jesús. Él hace la paz. Él es el creador de la paz, el que trae la paz de Dios al mundo. Entonces, buscar la paz de la ciudad. ¿Cómo buscamos la paz de la ciudad? En primer lugar, anunciando la paz que trae el evangelio. Anunciando el evangelio. Porque solo el evangelio tiene el poder de traer verdadera paz y reconciliación al corazón humano. Porque todos los problemas que hay en la vida humana, todos los problemas insolubles que hay en la vida humana, toda la fragmentación que sufre la vida humana, tanto a nivel individual como colectivo, tiene su origen en la fragmentación de la relación con Dios. Y solo el evangelio tiene el poder de restaurar la relación de los hombres con Dios. Y allí comienza la restauración plena de la vida humana. Él es el que crea, el que hace la paz, el que hizo la paz
La reconciliación profunda, total, completa. O sea, cuando el hombre se reconcilia con Dios, inmediatamente se puede producir la reconciliación profunda de todos los aspectos de la vida humana, de todo el tejido que está descompuesto. Lo primero es reconciliación. Entonces, este es el poder que tiene el Evangelio. Solo el poder del Evangelio puede traer paz a la vida humana, puede traer shalom a la vida humana. No hay nada más. Por favor, estudie la historia de la humanidad y se va a dar cuenta que no existe otro poder en la historia de la humanidad capaz de producir paz en la vida humana, esa profunda reconciliación, reconstitución, restauración del tejido de la vida humana, sino el Evangelio de Jesucristo. Es una cuestión histórica. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos históricos que quizás nos ayuden a entender. En el siglo XVIII, se produjo la famosa Revolución Francesa en Inglaterra. Un escritor llamado Charles Dickens escribió un libro muy extraordinario, bastante bueno, extraordinario en cierto sentido, sobre cómo el curso de la historia de dos naciones, que él lo llama dos ciudades, París y Londres, se bifurcó completamente debido a la influencia del Evangelio. Se llama Historia de dos ciudades el libro. Y comienza con una frase que dice: era el peor de los tiempos y el mejor de los tiempos. Porque lo que él quiere retratar es que era un tiempo de conflicto, de absoluta descomposición del tejido social de la vida humana y de la vida humana misma en aquel tiempo. Las sociedades estaban agitadas por odio, resentimiento, rencor. Las clases dominantes, los aristócratas, oprimían al pueblo de una manera en que finalmente el pueblo no estuvo dispuesto a soportarlo más, y la sociedad, la vida humana entera se fragmentó. Y en Francia, producto de que Francia y la élite conductora de los cambios abandonó el Evangelio, le dio la espalda al Evangelio y abrazó las ideas del secularismo, sobre todo la idea de que la razón humana puede salvarnos, y solo la razón es suficiente para restablecer, traer paz y armonía y esperanza a la vida humana, se aferraron a la razón, le hicieron su Dios, su ídolo, pero las consecuencias de eso fue una catástrofe terrible para toda la sociedad. El reinado del terror, 3 años de sufrimiento, de miseria, de miles de personas guillotinadas. Los mismos que propusieron la revolución y llevaron adelante la revolución terminaron muriendo, cayendo bajo la guillotina. Es decir, por eso se llamó el reinado del terror. Y una sociedad entera que se fracturó, se desintegró en un río de sangre. Pero por otro lado, que Inglaterra, que vivía condiciones muy similares de agitación y de turbulencia social, de descomposición del tejido de la vida humana, no siguió ese camino. Y la razón fue que el Señor levantó a hombres como Charles Wesley, George Whitefield, y comenzó el gran avivamiento. Y producto de la influencia del Evangelio en el corazón de esa sociedad no terminó como terminó la sociedad francesa. Fue el Evangelio lo que salvó a Inglaterra. Los historiadores lo dicen. Fue el Evangelio, la predicación del Evangelio, por Whitefield, por Wesley, por otros, lo que cambió el curso de una sociedad que iba hacia un barranco de aniquilación. ¿Y cómo lo hizo? Cambiando a las personas, reconciliando a las personas con Dios. Esa aristocracia insensible que vivía en placeres, y oprimiendo al pueblo, y vivía en una especie de burbuja insensible al sufrimiento de los demás, de las demás personas. Esa aristocracia también fue alcanzada por el avivamiento wesleyano y cambiaron. Y algunos de los nobles más importantes de la nobleza inglesa se convirtieron a Cristo. Personas como William Wilberforce, y se hicieron profundamente sensibles de lo que estaba pasando alrededor y batallaron por cambiar las condiciones de la vida del pueblo, por leyes que fueran más justas, que aliviaran el sufrimiento de la vida humana. Y eso fue lo que permitió que Inglaterra no siguiera el curso de la revolución sangrienta que siguió Francia. ¿Por qué Francia no pasó lo mismo? Porque por una ironía de la historia, que no es una ironía, sino que estaban pagando sus propios pecados. Cuando el Evangelio comenzó a ser predicado en la Reforma, otra vez, cuando la Reforma redescubrió el Evangelio, cuando Lutero y los reformadores redescubrieron el poder del Evangelio, comenzó un gran avivamiento, un despertar, y eso es la Reforma, hacia el Evangelio. Inglaterra se convirtió.
Las clases dominantes se volvieron al Evangelio. Los obispos católicos se convirtieron en protestantes. Y toda la iglesia anglicana pasó del catolicismo al protestantismo. Y por eso se convirtió en la iglesia anglicana. Hay fenómenos políticos ahí también de por medio. Pero con Francia fue distinto. La iglesia católica se atrincheró en su alianza con el poder político y en una sola noche, a mediados de 1500, y se complotaron con la reina de Francia y en una noche levantaron en armas a los soldados y al pueblo y asesinaron a todos los evangélicos o protestantes de Francia en una sola noche. Se llamó la matanza de San Bartolomé. Cientos de miles de cristianos fueron asesinados en una sola noche. Los historiadores dicen que fue tan terrible que la sangre corría como ríos por las calles de París. Y entonces aniquilaron el Evangelio, matando a todos los portadores del Evangelio. Las consecuencias para Francia fue que el Evangelio se perdió en Francia. Y entonces cuando vino la revolución, no estaba el Evangelio, no había nadie que anunciara el Evangelio. Y Francia se arrojó en brazos en el curso de una revolución sangrienta y destructiva. Y la consecuencia final de eso fue el secularismo. Entonces, observen cómo dos naciones siguieron cursos diferentes solo por una diferencia, porque el Evangelio estuvo o no estuvo presente en el momento crítico. Claro, el Evangelio no cambió radicalmente o no convirtió a Inglaterra en una nación teocrática, pero sí cambió el curso de la historia de una nación que en vez de precipitarse en la aniquilación de la vida humana y luego en un secularismo que hasta el día de hoy no se revierte, que es la historia de Francia, se convirtió en el siglo XIX en una nación que fue la cuna del gran movimiento misionero que alcanzó a 165 países con el Evangelio. Esa fue la diferencia. Otra historia un poquito más antigua. Estoy haciendo memoria porque necesitamos recordar el poder que tiene el Evangelio sobre la vida humana. Vamos a ir un poco más atrás. No sé si alguno de ustedes, a lo mejor los más jóvenes, han visto una serie de televisión que se llama Vikingos. Ahí está el culpable. Yo vi como un pocos capítulos, pero la verdad me la encontré muy violenta, entonces como que que no la veo más porque ya quedé medio angustiado con lo violenta que era. Pero ¿sabe por qué? Justamente a propósito de la violencia. Por ahí por el siglo VIII más o menos, Europa comenzó a ser invadida por los vikingos del norte. Los vikingos eran guerreros extraordinarios, pero eran extraordinariamente malvados y violentos. Y amenazaron la vida entera de Europa. Y aparte, como eran unos tipos como de 2 metros, eran muy altos, y la gente en ese tiempo era bastante baja, entonces el promedio de estatura era 1,50 m. Así que imagínense ustedes, personas, soldados de 1,45 m, 1,50 m contra unos tipos de 2 metros. No había muchas posibilidades, entonces eran bastante invencibles. Y entraban en sus barcos por los ríos y a las ciudades, y saqueaban ciudades enteras y masacraban a la gente, y se regían por un código moral bastante simple, bastante sencillo, que los historiadores llaman el código de la vergüenza y el honor. Y eso significa que cualquiera que los ofendiera, se acabó, se resuelve. Bueno, ese es el código de los hijos de Caín, entre paréntesis. ¿Recuerdan la historia de Caín? Los descendientes de Caín que dicen, si 7 veces será vengado Caín, yo lo seré 70 veces 7, la Meca, uno de los descendientes de Caín. O sea, si dice, un varón mataré por mi herida. O sea, si alguien me ofende, yo lo mato. Ese es el código de la vergüenza y el honor. Y todos esos pueblos se regían por ese código. Bueno, los que ven la serie se dan cuenta que es exactamente así. Tremendamente violento. Imagínense la amenaza que representó eso para Europa. Y además eran invencibles desde el punto de vista militar, eran bastante más poderosos y fuertes que los europeos. ¿Cómo cambió la historia? Esto es algo que, entre paréntesis, el mundo entero le debe al cristianismo. Fueron los cristianos. No fueron los soldados, no fueron los ejércitos de los reyes. No pudieron contra los vikingos. Pero los cristianos, la iglesia comenzó a enviar misioneros al corazón del mundo vikingo. Los monjes entraron a predicar el evangelio. ¿Y sabe la consecuencia de eso? Bueno, primero padecieron, murieron. Al principio les cortaban la cabeza, era rápido, pero con el tiempo empezaron a escuchar, hasta que finalmente la sociedad vikinga entera se convirtió a Cristo. Y literalmente abandonaron la guerra. Botaron sus espadas
arrojaron sus arcos y sus lanzas y se convirtieron en las naciones más pacíficas de Europa. Hasta el día de hoy, que ya no son cristianos, pero todavía les queda el efecto del Evangelio. Las ciudades, las naciones más pacíficas de Europa son las naciones que descienden de los violentos vikingos, los daneses, los noruegos, los suecos y los finlandeses. Esos son los antiguos vikingos. Hoy día son más pacíficos, no matan una mosca. ¿Pero qué los cambió? Hermanos, fue el Evangelio. El Evangelio los transformó, los cambió. Entonces, dígame si el Evangelio no es el único que puede traer shalom, paz al mundo. Entonces, hermanos amados, el Evangelio tiene el poder, el único poder. Es lo único que tiene poder para traer verdadera paz, reconciliación. Porque cuando los hombres se reconcilian con Dios, entonces son capaces de reconciliarse con los hombres. Es el poder del Evangelio. En ese tiempo, los vikingos invadieron el norte de Inglaterra y entraron por Inglaterra. Los llamaban daneses. Y entraron por el norte de Inglaterra y empezaron a invadir Inglaterra. Y en el sur de Inglaterra solo resistieron unos pocos reinos cristianos. Y uno de los reyes, que se llama Alfredo el Grande, logró resistir. Escondido, luego volvió a la batalla. Bueno, en fin, hubo muchas batallas y finalmente Alfredo el Grande capturó al rey de los vikingos. Y contrario a todo lo que los vikingos estaban acostumbrados a hacer, que habría sido, bueno, la manera en que los vikingos mataban a los enemigos era terrible. Pero este rey le perdonó la vida. Y lo perdonó delante de todos y le dijo que lo perdonaba por causa de Cristo. Porque Cristo les había enseñado, porque uno había muerto por todos y que por eso le perdonaba la vida. Y le perdonó la vida. Y eso hizo que ese rey se convirtiera. Y entonces la lucha terminó y la batalla terminó. El Evangelio. El poder del Evangelio. Entonces, hermanos amados, solo el Evangelio. Entonces, lo primero, el primer elemento que la iglesia tiene para traer paz al mundo es el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de la paz. Porque Él es el príncipe de paz. Él es nuestra paz, dice la Escritura, ¿no? Él es el que crea la paz, el único que puede traer paz a la vida humana cuando la reconcilia con Dios y luego reconcilia a los hombres con los hombres. Primer elemento. El segundo elemento, además de la predicación del Evangelio para procurar la paz de la ciudad, es la edificación de la iglesia, como el refugio, como la encarnación de la paz de Dios. Porque la iglesia es el único lugar donde esa paz se puede hacer visible para el mundo. No es suficiente con anunciar el Evangelio, es necesario encarnarlo, mostrarlo, ver que las personas puedan ver las consecuencias del Evangelio. Es por eso que la división de la iglesia es tan trágica para el testimonio de la iglesia. ¿Cómo podemos anunciar un evangelio que trae paz, la shalom de Dios, la armonía, la reconstitución de la vida humana, si la iglesia está dividida? Si cuando las personas nos miran, ven una iglesia que está peleando los unos con otros, divididos unos de otros, no somos capaces de hablar del evangelio de la paz, de ese evangelio que hace florecer la vida humana. Entonces, la iglesia tiene que ser esa ciudad de refugio, esa ciudad de Dios, donde se encarna la paz de Dios. Por eso en Efesios capítulo 4, cuando Pablo habla de la iglesia, de los 4 elementos que edifican, que constituyen la edificación de la iglesia, él dice que son el amor, la diversidad, el amor, la unidad, la diversidad y la mutualidad. Esos 4 elementos caracterizan la armonía profunda, la completa restauración y reconciliación de la vida humana en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, a medida que la iglesia se edifica, a medida que Cristo se forma en nosotros, a medida que crecemos en el Señor, entonces nos convertimos en embajadores de la paz de Dios. Procurar la paz de la ciudad. Imagínense que los hombres no tienen paz. Pero si miraran a nuestra vida, a la vida de la iglesia, y vieran que hay familias, hay hijos e hijas, hay matrimonios, donde esa paz existe, donde esa integración que produce el reino de Dios existe, porque la paz solo es un efecto del reino de Dios, del gobierno de Dios sobre la vida humana, entonces verían esa paz encarnada en nosotros. Amén. Segundo elemento. Y el tercer elemento para la restauración de la vida humana, de la paz, tiene que ver con la compasión y la misericordia de Dios.
No podría haber paz si no hay compasión de Dios, si no hay misericordia de Dios. La razón por la que podemos tener paz con Dios es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo compasión de nosotros. Y por lo tanto, que el Cristo murió para restaurar, para reconstituir nuestra relación con Dios. Y eso tiene que ver con la misericordia. Déjenme explicar aquí algo que es súper importante para que se entienda en términos más prácticos. ¿Qué es la misericordia? Como expresión de la paz de Dios. Dijimos que la vida humana es como un tejido. Y que el pecado lo que hace es destruir ese tejido en diferentes puntos. Ahora, cuando el tejido es destruido, y el tejido es un tejido completo, que involucra la totalidad de los aspectos de la vida humana. Lo que hace el pecado es destruir ese tejido. Primero destruye nuestra relación con Dios, después nuestra relación interior de nosotros con nosotros mismos. Después destruye la relación que tenemos los unos con los otros, el tejido de la vida, el tejido social de la vida humana, y finalmente termina destruyendo nuestra relación con la naturaleza. Entonces, cuando ese tejido se destruye, ¿qué ocurre? Los más débiles, los más desamparados son los que más sufren. Por eso cuando el Señor estableció a Israel como nación, allá en el tiempo del Éxodo, y cuando salieron de Egipto, y les dio la ley, uno de los elementos fundamentales de la ley que caracterizaba la relación de Dios con el pueblo era que Él se presenta a sí mismo no como el Dios de los poderosos, sino como el Dios de los más débiles. Él es el Dios de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. O de la viuda, del huérfano y del extranjero. Y eso aparece muchas veces en la ley de Dios. ¿Por qué Dios hacía eso? Porque las personas que más sufren cuando se descompone el tejido de la vida humana son esas, las más desamparadas. Son las que son más vulnerables, las que están más expuestas a las consecuencias del pecado, disolventes del pecado en la vida humana. Entonces, porque son personas que están desarraigadas, que no tienen las relaciones suficientes como para estar protegidas. Entonces Dios le pidió a Israel que esas personas debían ser aquellas sobre las cuales hubiera mayor atención o dedicación o preocupación. Y había varias leyes que Dios puso para que pudieran ser protegidas. Por ejemplo, cuando las leyes de la cosecha, por ejemplo, se decía que cuando se cosechara el trigo o cualquier cosa, la fruta, lo que fuera, lo que caía al suelo no había que recogerlo, sino que tenía que ser dejado allí para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Hay leyes, por ejemplo, que protegen a los extranjeros, que le dicen a Israel que tiene que tratar a los extranjeros como si fueran sus hermanos, no discriminarlos porque son extranjeros, sino que tratarlos como si fueran uno más de ellos, porque debes recordarte, le dice el Señor, que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Entonces, había una ocupación de Dios especial respecto a los más débiles, a los más desamparados, aquellos que primero son afectados por la descomposición de la vida humana. Y eso es lo que debe importarnos a nosotros. Esa descomposición de la vida humana, por ejemplo, implica que haya personas que son extremadamente pobres, que tienen menos condiciones en la vida que otras. Eso es un efecto del pecado sobre la vida, sobre el tejido de la vida humana. Personas que acumulan mucho, tienen mucho, y personas que son muy pobres y tienen muy poco. Personas que están desamparadas, personas que están enfermas, personas que están en diferentes condiciones. Por eso cuando el Señor vino, el reino de los cielos se ha acercado, lo que hace el reino de los cielos es recomponer la vida humana. Es por eso que el Señor sanaba a los enfermos. Porque recuerden que la enfermedad es la pérdida de la paz de Dios a nivel físico. Y Dios restaura también la vida física de los hombres, porque eso significa que el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Pero hay personas que están allí, que están en el borde, por decir así, que se están como cayendo del tejido, se están cayendo del tapiz. Y sobre esas personas tiene que el Señor encomendó a su pueblo a hacerse cargo sobre todas las cosas. Y eso es la compasión y la misericordia. Cuando los primeros cristianos entraron en el Imperio Romano predicando el Evangelio, no solo predicaron el Evangelio de la reconciliación de los hombres con Dios, no solo encarnaron en el Evangelio en una ciudad de refugio que era la iglesia para la vida humana, sino que también se hicieron cargos de los que más sufrían y más padecían en el imperio. No solo de los cristianos, de todos. Lo que caracterizó a los primeros cristianos fue eso, y eso impactó profundamente a la sociedad de su pueblo. Por ejemplo, ya lo he dicho otras veces, los romanos tenían la costumbre de abandonar a los niños en la calle cuando no les gustaba.
sobre todo a las niñas, porque las consideraban inferiores que los hombres, y las abandonaban en la calle. Había un lugar especial donde las abandonaban, y muchas veces terminaban comidas por perros o por aves de rapiña, y a veces lograban crecer y crecían como abandonadas en la calle, sin parentesco, sin nada. Entonces los cristianos se hicieron cargo de esos niños abandonados y crearon los primeros orfanatos que existen en la historia del mundo para cuidar de esos niños. Los criaron como propios. Se hicieron cargo de los enfermos y crearon los primeros hospitales que existieron en el mundo. Es decir, se fueron a hacer cargo de los más desamparados, de los que más sufrían en la sociedad, porque eran los que se estaban cayendo del tejido de la vida humana. Fueron a anunciarles el Evangelio, primero, la restauración de la vida, pero también cuidaron de ellos, los atendieron. Se hicieron cargo. Esa compasión, esa misericordia que caracterizó a la iglesia antigua, impactó al mundo. Porque llegó un momento en que los poderosos, para entenderse con el pueblo, tenían que pasar a través de la iglesia, porque la iglesia no confiaba en ellos, la gente pobre no confiaba en los poderosos, pero confiaba en la iglesia. Sabía que la iglesia estaba a favor de ellos. Y entonces los emperadores tenían que hablar con los ancianos, con los pastores, para llegar al pueblo llano. Es porque la iglesia se hizo cargo. Entonces, hermanos amados, eso también tiene que ver con la paz de Dios para la ciudad. Déjeme leer algo para terminar aquí, que dice Job, capítulo 29 de Job, respecto a esto. Job capítulo 29. Job está describiendo su vida y mira lo que dice aquí respecto a sí mismo. Dice el versículo 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. 29, 12, 11 y 12, ahora estamos en el 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda. ¿Recuerda cómo la ley de Dios se ocupaba del huérfano, de la viuda? Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, y pies al cojo. Y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Observen que Job une la misericordia a la justicia. Justicia aquí no significa esa justicia política, sino que significa el buscar salvar, reconstituir la vida humana. Hay personas que están siendo oprimidas simplemente porque son débiles, porque no tienen poder para defenderse, porque no tienen poder para protegerse de los poderosos. Y usted sabe que los hombres, cuando tienen poder, se vuelven depredadores de los que no tienen poder. Eso es parte del pecado, es el daño que el pecado hace a la vida humana, y por eso se quiebra la shalom. Entonces Job dice que él actuaba para proteger, para defender a aquellos que no podían defenderse, porque él sí podía y tenía los recursos, y actuaba para eso. Eso hizo la iglesia durante muchos años, cientos y cientos de años. Defendió a los que no podían defenderse, recibió a los que no tenían poder para defenderse en este mundo, los cuidó, los protegió, los defendió. Ese es el tercer aspecto de la shalom. ¿Se da cuenta? O sea, el tejido de la vida humana se empieza a descomponer por allí. Fíjese que las grandes revoluciones de la historia y las revoluciones sangrientas tienen su origen en esto, en la injusticia, en la maldad de los hombres sobre los hombres. Y como eso no tiene solución, llega al punto en que esto es como una caldera, estalla, y entonces las consecuencias son terribles. Pero la iglesia actuó en el tiempo antiguo para mejorar la condición de aquellos que no tenían. Incluso uno puede hacer ¿cómo defenderse? Uno puede hacer un análisis histórico de algunos elementos fundamentales de la historia humana, y uno se da cuenta que hay una cuestión asombrosa. Los chinos, que son una cultura milenaria, que tiene mucho más antigua que la occidental, 3.000, 4.000 años de historia,
Los chinos inventaron algunos de los inventos, crearon algunos de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Inventaron la imprenta, el papel, la pólvora, en fin, un sinfín de cosas que adelantaron la vida humana. Pero no progresaron como sociedad, ni se convirtieron en una sociedad tecnológica. ¿Por qué? Porque a los chinos, como a todos los pueblos de la antigüedad, no les importaba la vida humana. Y cuando creaban, lo hacían solo para la élite, para los que tenían poder. Por ejemplo, en la India eran capaces de hacer operaciones de cataratas 600 años antes de Cristo. Pero era un secreto, que nadie se enterara. No era para todos, era para los que tenían poder. Eran privilegios. Solo en Occidente, por influencia de la Iglesia, se creó la tecnología que ayudaba a mejorar la vida humana de los que no tenían, de los que estaban más desamparados. Entonces, por influencia del cristianismo fue que Occidente empezó a crear tecnología que mejoraba la vida humana, no de los ricos ni de los poderosos, sino de todos. Y eso hizo que Occidente dejara muy atrás a Oriente en términos de desarrollo y de avance. Pero fue el cristianismo lo que cambió la percepción, porque la idea era que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios y no hay privilegiados. Entonces, hermanos amados, hay muchas maneras en que la iglesia puede y debe influir en la ciudad. Pero la primera es el Evangelio. Sin el Evangelio, todo lo demás estaría de más. Pero luego de eso el testimonio. Y en tercer lugar, la compasión y la misericordia. Amén. Yo creo que nosotros sí tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, hay hermanos que son abogados. Yo creo que todos los creyentes que son abogados deberían buscar la manera de ayudar a aquellos que no pueden defenderse. Tienen capacidad de defender a los que no pueden defenderse. Los que son médicos tienen que encontrar la manera de ayudar a aquellos que están enfermos. Y ese es un testimonio enorme a favor del Evangelio y de la paz de Dios para la ciudad. Amén. Estoy dando ideas así muy amplias, pero la idea fundamental es esta. El Evangelio es el Evangelio de la paz, de la reconciliación, de que el hombre se reconcilie con Dios y la vida humana se restaura. Y eso trae consecuencias sobre todos los aspectos de la vida humana. Amén. Que el Señor nos ayude a ser un pueblo caracterizado por el Evangelio, por ser una ciudad que refleja la shalom de Dios y que muestra la compasión y la misericordia de Dios, que tiene el poder de restaurar el tejido destruido de la vida humana. Amén. Que el Señor nos ayude.